Señora García Rita, el micrófono. Don Alejandro. Bueno, gracias por la palabra. Lo primero, señorita Arica, se le llena la boca de respeto, 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 respeto. Espero que me respete, porque cada vez que se dirige a mí me estigmatiza con el adjetivo extremista. Entonces, empiece a predicar con el ejemplo. Y es curioso también que tenga que remitirse al año 1936 para exponer en su primer pleno una gran moción. Esto, si lo traducimos, viene a decir que la anterior legislatura del Partido Popular y de Ciudadanos estuvo bastante bien, porque usted no ha tenido otra consideración más a recalcar en este pleno. Entonces, bueno, se tiene que remitir al año 1936. Respecto a mi anterior etapa en otras formaciones políticas, como la de mis compañeros, que yo sepa, hasta la fecha, o cuando milité hasta la fecha en ellas, en ningún momento he tenido denuncias de ningún tipo, he sido condenado tampoco, mis compañeros tampoco. Es decir, hemos actuado políticamente bajo el amparo de la ley, la Constitución y los reglamentos vigentes, vamos, y el ordenamiento jurídico vigente. No tengo nada que ocultar en ese aspecto, estoy orgulloso de ello y es una etapa más. Mis compañeros, sobre todo, pues tienen mucha más dilatada experiencia política que yo y lo han demostrado a lo largo de estos años en otra formación política, de lo que yo creo que habría que aprender de ellos, de lo que es el municipalismo, ¿no? Se lo vuelvo a recordar. Usted se alarma muchísimo de la historia de España, porque al final estamos hablando ya de historia, pero es que luego nos alarma una persona que venga alarmándose de la historia de España, luego nos alarma cuando va con sus amistades, como le vuelvo a repetir, se lo repetiré 40.000 veces, de los Oteguis, Junqueras, los Chávez, Rufián, porque parece ser que al otro lado de Sudamérica hay unas democracias que son, vamos, ejemplarizantes. Habla de la etapa negra de la historia, de manera sesgada, interesada o ideologizada. A lo mejor para otras posturas o visiones fue más bien blanca, pues negro hubiera sido lo que ustedes, comunistas y socialistas, querían traer para España, que era la ideología más genocida de la humanidad que se conoce hasta el día de hoy, con el aval de 100 millones de muertos, que era el comunismo. Es por ello que cuando empezamos a hablar del 18 de julio tendremos que hablar de historia, tendremos que hablar de las causas y de las consecuencias, pero ahí usted lo omite, por un interés puramente ideologizado y partidista, y que viene una vez más a la confrontación entre españoles, que yo creo que en la transición se dejó todo bien atado, y creo que ustedes a día de hoy, me parece a mí, que están dejando en mal lugar a sus padres, ¿no?, ideológicos. Habla de gobierno legítimo en la República. Si ya lo intentaron con un golpe en octubre de 1934, alzándose contra un gobierno legítimo de entonces, donde murieron también más de 1.400 españoles por su culpa. Ese es el concepto de la libertad y la pluralidad que tanto pregonan. Claro, si no piensas como yo, eres un fascista, eres un facha, eres un racista, eres un xenófobo. Si eso es, ya sabemos por dónde vienen los tiros. Señores concejales, quienes asesinaban a los curas, monjas y a los líderes de la oposición, había represión también anterior al 18 de julio. Entre ellos, por ejemplo, se asesinaba a Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera. Quienes los asesinaban eran afiliados y militantes del PSOE, comunistas de entonces y el gobierno golpista de los últimos días de la mal llamada República. Porque una vez más, ustedes acaparan una forma de gobierno de una nación, república, la acaparan para asimilarla a un tipo de ideología totalitaria, cuando está por encima de ello. Hablan también de un gobierno democrático, cuando en realidad se trataba de un gobierno golpista y asesino, que violentó los resultados de las elecciones de febrero de 1936 en numerosas provincias, para decir que ganaron las elecciones cuando no fue cierto, pues las perdieron. Vamos a poner un ejemplo muy cercano. Una de esas provincias donde violentaron las actas para cambiar el resultado que ganó la Confederación de Derechas, la CEDA, fue Cáceres, donde se cambiaron las actas para ganar el PSOE. Pero es que no es que lo diga yo, es que lo dicen numerosos libros con documentos que lo acreditan, y uno de ellos escrito por un diputado socialista llamado Fernando Ayala,
titulado Las elecciones en la provincia de Cáceres en la Segunda República, donde acredita el pucherazo y cambiazo que se hicieron en las actas de esa provincia la noche del 18 al 19 de febrero de 1936, para decir que habían ganado los del PSOE cuando en realidad la ganó la CEDA. Estamos haciendo historia, porque usted está omitiendo parte de la historia, para saber hasta dónde llegamos luego. Después de manipular las... Vayamos terminando, don Alejandro. Tiene para acabar, pero vayamos terminando. Jolín, una vez que intervengo... No, la segunda. No, puede seguir, don Alejandro. Puede seguir, pero una vez que pasa medio minuto del tiempo, yo doy el aviso al concejal. Puede seguir, pero que vaya terminando. Un desconocimiento. Después de manipular las elecciones de febrero, las bandas de izquierda se apoderaron de las calles, con incendios de iglesias, sedes de partidos, de derecha, de huelgas, tiroteos, palizas, ocupaciones de fincas. Lo omiten, ustedes lo omiten. Estos y muchos más argumentos que podría poner encima de la mesa fue lo que provocó lo que ustedes ahora quieren condenar, cuando a quienes deberíamos de condenar son a los provocadores de esta parte trágica de la historia de España. No seré yo quien condene ninguna parte de nuestra historia. Más bien, haré hincapié en la libertad ideológica o de pensamiento reconocida en el artículo 14 de la Constitución. La historia vamos a dejarla para los historiadores o para el gusto de cada uno en su intimidad. La historia en manos de irresponsables como ustedes solo traen división, confrontación y miren por dónde, más apología del franquismo, donde hace tiempo que no se veían largas colas para visitar las tumbas de los difuntos Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Ustedes, con esta moción, quieren condenar al padre de Guillermo Fernández Vara, que fue teniente activo del Ejército Nacional en 1938, ascendido por el mismísimo general Franco. Era alférez y ascendió a teniente. En aquellos momentos de guerra, uno de los grandes méritos era pegar tiros para ascender. Pero ustedes, también con esta moción, y lo tiene justo sentado delante, quieren condenar también al abuelo difunto del concejal socialista, el señor Luis Tirado, por haber sido alcalde franquista de Valdevoto. Se comportan como unos verdaderos talibanes intentando destruir parte de la historia que no es de su agrado con la infame ley de memoria histórica e ideologizando y dividiendo una vez más a las sociedades en buenos y malos. Recordemos cómo la justicia está poniendo en su sitio a aquellos políticos de baja calidad democrática que se creen dueños de poder cambiar el signo de la historia a su libre albedrío y aplicar consecuencias para aquellos que difieren de su pensamiento, al más puro estilo dictadorzuelo en pleno año 2019. Voy acabando, me queda muy poco. La historia de la provincia donde nos encontramos también parece que la quieren omitir. Dice que se creó la mayor reserva de agua de toda Europa en un plan de desarrollo sin precedentes de la historia de nuestra provincia. Se expropiaron, sí, a los ricos 225.000 hectáreas para dárselo a los pobres. Se crearon 65 pueblos y benefició a más de 16.000 familias. Concretamente, el término municipal de Badajoz, donde nos encontramos, construyó... Un momentino, don Alejandro. Señor Miranda, por favor. Sabe que tiene dos avisos. No me obligue, por favor. No tiene el uso de la palabra. Señor Miranda, por favor. Señor Miranda, no le voy a echar. Vaya, señor Miranda, váyase usted solo, mejor. Venga, señor Miranda, por favor. Señor Miranda. Señor Miranda, por favor. Señor Miranda, por favor. Venga, retírese del pleno. No me obligue a echarle. Señor Miranda, por favor. Señor Miranda, por favor. Venga. Socialista. Bueno. Señor Miranda, por favor. Señor Miranda. Señor Miranda, por favor. Señor Miranda, por favor. ¿Qué forma? Venga, señor Miranda, por favor. Señor Miranda, señora Solana. Venga, vamos. Señor Miranda, por favor. Señor Miranda. Venga, sale del pleno. Venga. Seguimos con el pleno. Venga, acabo ya brevemente. 10 segundos. Venga, a ver. Ahora ustedes que quieren también que condenemos la construcción de esos 11 pueblos y miles de familias que se beneficiaron de ellos. Mire, mi voto será en contra de esta infame propuesta de los comunistas de Podemos. Una propuesta guerra civilista, de confrontación entre españoles y puramente totalitaria, vulnerando la libertad ideológica amparada en el artículo 14 de nuestra Constitución. Esto es como si hoy, un 25 de julio, que celebramos el patrón de España, Santiago,
empezáramos también a hacer enmiendas y mociones con lo que fue nuestro patrón, con la iconografía de nuestro patrón, más conocido como Santiago Matamoros. Si empezamos a revisionar nuestra historia, a lo mejor no acabamos nunca. La historia hay que aprender de ella, pero no revisionarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor Tirado, ha pedido la palabra por alusiones, como corresponde al reglamento. Espera un momentino. Una vez que acabe el turno de portavoces, le doy la palabra para la alusión. ¿De acuerdo? Acaba el turno de portavoces, como marca el reglamento, y ahora mismo le doy. Señor Cavacasí, perdón, es don Ignacio Grajera, que estaba ya perdido con el orden.